Hola, soy Juan. Yo soy Aarón. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros. Pues ya estamos en nuestro tercer episodio de Plásticos y pues con un tema otra vez que puede resultar ahí un poco interesante, espinoso, interesante, que va a ser nuestra especialidad en estos podcasts. Entonces esperemos que agarren un lugar ahí cómodo donde puedan acompañarnos durante este tiempo. Les recordamos de nuestras redes sociales también que ahí interactúen con nosotros, que nos pasen sus comentarios, que nos pasen sus preguntas. En Instagram estamos como Plásticos.podcast. Plásticos.podcast y todos los podcasts del mundo, exacto, los que se están inventando. Y YouTube también, por supuesto. Y YouTube, por supuesto, para que se suscriban, le den like. Y bueno, vamos a entrarle al tema, mi querido Juan. Pues vamos a hablar hoy de... Bueno, como que vamos de manera progresiva, ¿no? No podríamos hablar del tema que nos compete hoy si no hubiésemos hablado del asunto de la Biblia. Entonces que se regresen al episodio 1. Claro que sí, o sea, antes de que comience la lluvia de críticas, o tal vez no, o tal vez toda la gente que nos esté escuchando diga, pues eso ya lo sabía, ¿no? Okay. Pero bueno, el episodio anterior hablamos de la Biblia y la ciencia, ¿no? Como hay muchas ideas actualmente que hacen daño y que no permiten ciertos diálogos como el que vamos a tener hoy, que es el origen de la vida, ¿no? Y bueno, comenzar diciendo que pues desde el cristianismo durante mucho tiempo, o tal vez en la sociedad, ¿no? Se vio el origen de la vida desde el punto de vista de la religión, ¿no? En un momento determinado, los que construyeron los relatos de cómo se había originado todo esto fue la religión, ¿no? Porque tampoco habían otras herramientas, ¿no? Y durante mucho tiempo pues se ha llegado inclusive hasta nuestros días, que todavía, y con todo respeto, porque yo no me incluyo, pero ahí todavía hay personas que piensan en el tema del creacionismo visto de manera literal en la forma bíblica, ¿no? Así que, bueno, ¿te gustaría que empezamos hablando del relato bíblico, del Génesis? ¿Qué piensas sí. del Génesis como relato? Sí, me parece que para poder entrar al tema del Génesis me regresaría todavía algunos miles de años antes y para complementar también lo que estás diciendo sobre este desarrollo que hemos tenido los seres humanos para elaborar teorías mitológicas, ¿no? o abstractas que ya ha sido propuesto por algunos antropólogos, por algunos historiadores, la teoría de que es esta capacidad de pensar en lo abstracto lo que nos ayuda a sobrevivir con respecto a otras especies que anduvieron por ahí en otros tiempos. Entonces, el pensamiento abstracto nos ha ido acompañando a lo largo de todo nuestro desarrollo como seres humanos, de tal manera que las sociedades y todos los pueblos, aunque sean pequeños en su estructura social, han generado ideas mitológicas para tratar de explicar los porqués. En algún otro podcast yo mencionaba el dios de los vacíos, ¿no? Explico los fenómenos naturales, explico la situación de vida, muerte, que es una situación vista a lo largo de todo lo que rodeaba, sobre todo en el tiempo de la siembra y la revolución agrícola que ocurre hace algunos años. Todo este proceso de que muere la semilla para que pueda tener vida, y este es un ciclo que se cumple a lo largo del año y que se va repitiendo. Todo este tipo de factores se convierten en pensamientos después mitológicos o abstractos que vienen a dar forma a cada pueblo y a cada sociedad para poder interpretar por medio de relatos no literales y con toda la intención, pienso yo, de que no sean literales, para poder explicar lo que está ocurriendo a su alrededor. Así, sin irnos muy lejos, yo pensaría, aquí estamos en el estado de Chihuahua, y en el estado de Chihuahua tenemos los rarámuris, que son los indígenas, las personas nativas del estado, en una gran cantidad en el estado de Chihuahua. Tienen su propia cosmovisión o su propia cosmogonía, que es cómo explican ellos que ocurrieron las cosas y por qué ellos viven en la sierra y por qué hay un pueblo en grandes ciudades con el color de piel distinto
y por qué ellos son ricos en comparación a nosotros que somos pobres. Inclusive la explicación de por qué ellos como pueblo son reconocidos a nivel mundial de ser grandes corredores. No sé si sabías esto, pero hay rarámuris que andan compitiendo en guaraches por todo el mundo. Sí. De hecho, conocí a mi mujer en una carrera de... ¿De veras? No, mi mujer, no. No es rarámuri. Sí, se enfada, que no pasa nada, que son guapísimos los rasgos de... No pasa nada, pero era un chiste malo, era un chiste perdón, muy lo siento, malo. sí. Pero el tema era... ellos tienen su propia cosmogonía, inclusive tratan de explicar por qué son buenos para correr por medio de la cosmogonía, que había un dios bueno, un dios malo, que había un hijo de Satanás y otros no, y ellos pierden precisamente en una carrera contra los chavochis que somos nosotros. Te lo estoy contando muy mal, me lo han contado personas rarámuris directamente que he conocido a lo largo de varios años, pero todos los pueblos tienen esta construcción, ¿no? Dicho esto, nos acercamos al texto bíblico y nos encontramos con un pueblo que está tratando de encontrar su propia identidad. Un texto bíblico que nosotros de manera cronológica citamos el Génesis como algo que se escribe hace muchos miles de años, pero que quizás esta escritura no necesariamente haya ocurrido en ese momento, sino que se va dando a través de ciertas tradiciones orales, hasta que llega el momento en que se tiene que establecer por escrito y hay una formación del Pentateuco, posiblemente de Esdras, uno de los escribas de la nación de Israel, posiblemente en el tema del judaísmo del segundo templo, después del cautiverio de Babilonia. O sea, en torno al siglo V más o menos. Antes de Cristo, sí, exactamente. Que es donde se comienza a redactar la Biblia y no ha sido, o el Antiguo Testamento, y no ha sido un proceso como a tiempo real, ¿no? Sí, no, por supuesto. Esto es una teoría que me parece que ya está desacreditada, hablar de un tiempo cronológico, ¿no? Se cita Job, por ejemplo, como ser uno de los libros que cronológicamente serían más antiguos, cuando me parece que tampoco sería lo correcto. Job también tenemos datos que nos dicen que aparecen por el mismo tiempo y que es una explicación, una metáfora de la nación de Israel tratando de encontrar un sentido de lo que está ocurriendo después de un cautiverio como el de Babilonia. Y para dar una identidad nacional a su historia, ¿no? Surgen varios libros, surge Jonás, surge varios libros en esta misma época. Me parece a mí que la interpretación que tengamos del Génesis y particularmente de los primeros 3 capítulos va a decir mucho de lo que somos como cristianos. No solamente nos va a decir acerca de nuestra interpretación bíblica, sino que nos va a decir de cómo nosotros vamos a elaborar un sistema interpretativo bíblico que vamos a tener por fuerza y por obligación que ser consistentes con esta interpretación si es que queremos ser honestos. Entonces, si cometemos un error en la interpretación bíblica de los primeros 3 capítulos del Génesis, y si somos honestos y consistentes, vamos a tener un cristianismo en el Nuevo Testamento bastante extraño, y en el siglo XX vamos a tener un cristianismo bastante extraño también. Por supuesto, porque Pablo, que es el que perfila el Nuevo Testamento, ¿no? Indudablemente, al ser el primer escritor y su ideología y su forma de interpretar el movimiento mesiánico y su forma de interpretar lo que llama la teología de la restauración de Israel, él parte de la base de una forma de ver el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Tiene que tener, de hecho, él hace en Romanos esa analogía, esa comparación entre el primer Adán y Jesús, ¿no? Entonces, lo que tú dices está completamente cierto en el sentido que, claro, hay que dar una coherencia. Tenemos un problema en el sentido de revisar que así no ocurrieron los hechos de manera factible, o no, de manera real, o que no es el relato histórico que ocurrió. Pero a partir de aquí yo creo que surgen un montón de problemas, que lo que tú dices, porque claro, si no este relato es un relato cosmogónico que tú dices, o sea, el relato de una población que en un tiempo primitivo, arcaico, relata el origen de la vida con las herramientas que tiene, pues está bastante chungo el asunto. Que hablábamos antes de grabar que una de las circunstancias que yo veo cuando hablamos de tema de interpretación bíblica es que, una vez más, si lo hablamos desde la fe, es difícil concluir. Porque la fe te permite... yo hablaba en otro episodio de tener buena hermenéutica o mala hermenéutica, tener buena interpretación, mala interpretación.
Sin embargo, dentro del proceso de la fe, lo que la historia de la iglesia nos ha enseñado es que ha habido muchos tipos de interpretaciones y que todas tienen cabidas dentro de su propio lugar y dentro de su propio pensamiento. Ahí tenemos una disputa entre los primeros cristianos, los de Antioquía y los de Alejandría, unos con una tendencia más literalista y unos con una tendencia un poco más alegórica. Siempre han existido estas diferentes posturas. Entonces, lo interesante del... Pero fíjate, pero esas interpretaciones yo creo que de una u otra forma hoy están revisadas por el método histórico crítico, que es el método científico incorporado al estudio de las escrituras. Sí. O sea, me parece que este tipo de metodología, retrayéndonos hacia atrás, puede ser peligrosa si no tomamos en cuenta lo que tenemos hoy como método de interpretación, que es lo mejor que hemos tenido. O sea, el método científico, a mi manera de entender las cosas, es la mejor forma que tenemos para capturar la realidad. Es que sabes que el único conflicto que yo veo ahí, Juan, es que ese argumento lo han dicho todos los cristianos de todas las épocas. El método que tenemos de interpretación hoy es el mejor método. No, pues no es que sea el mejor método, pero es lo que tenemos ahora, lo que nos permite acercarnos hoy a las escrituras. Por ejemplo, antes un método era el tema de esa transmisión de la tradición, ¿no? Le dábamos mucha importancia a los padres a la hora de cómo interpretamos un texto, como puede ser una parábola, qué dijo yo qué sé, Clemente, o qué dijo tal obispo o tal. Pero hoy nos acercamos a los textos estudiándolos con la filología, con el contexto histórico, ahí agudizando mucho con las disciplinas que también han avanzado. O sea, el método de la historia para estudiarla ha avanzado muchísimo. Entonces me parece que sin caer en ese pecado, por utilizar una expresión, sin caer en ese pecado de decir, esto ya llegó el método que se vino a quedar para siempre, no. Pero me parece que es un método que en muchos aspectos supera a los anteriores, o sea, supera. Bueno, esa es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo crees, pero escucho a una persona del siglo XVI decir exactamente las mismas palabras. Sí, tal cual. Sí, me explico. Sí, pero teniendo hoy encima de la mesa a la ciencia. Sí, y ellos otro tipo de cosas también. Sí, pero bueno, pero la ciencia no ha habido otro método como la ciencia. A lo que voy es que... Pero bueno, si no, vamos a entrar. No vamos aquí, a entrar. Esto ya lo hemos discutido en muchas ocasiones y está bien. Pero tenemos 30 minutos. Pero sí, exacto. Pero podemos hacer un episodio del tema de la los métodos hermenéuticos, exactamente, ¿no? Y hablar del método histórico crítico también para que la gente se vaya relacionando. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo personalmente me inclino hacia el método que por bandera toma la iglesia protestante, que es el método histórico gramatical. Exacto. Que me parece que es el más correcto. Total. Lo enseño en la congregación, doy cursos sobre esto porque me parece la mejor herramienta. Es que si no estás pecando. Sin embargo, si no es pecado. Sin embargo, cuando leo patrística, cuando leo a los místicos, cuando leo etcétera, no puedo dejar de pensar que posiblemente estamos siendo demasiado estrictos en nuestro razonamiento y que posiblemente haya cosas ahí que no habramos escondido. No, estoy de acuerdo. Y inclusive hay grandes estudiosos de la Biblia, como ahora se me ocurre James Dunn, que él aboga por esto. Dice, hombre, el método histórico crítico nos ha hecho una reducción de todo. Claro, porque el método científico lo que hace es como desmitificar una y otra vez, porque ese es el método de la ciencia. Pero también aquí te digo una cosa, y estoy a favor contigo de no tirar, por ejemplo, no dejar de leer Agustín, por ejemplo. Claro. O no dejar de leer otros escritores, a Tomás de Aquino, tal vez, con ciertos miramientos, pero, o sea, él y los demás, no Tomás de Aquino precisamente. Pero creo que el método, lo que tú hablabas del método simbólico, o del pensamiento simbólico, o del pensamiento abstracto, que tenemos pruebas. Si alguien quiere poner ahí en Google otra vez el hombre león, cuevas o yacimientos en Alemania, y una escultura tallada, no sé si es en madera, en fin, ahora me equivocaría, pero ahí está la imagen, es mitad hombre y mitad león. O sea, hace 35,000 años ya teníamos la capacidad de construir mundos que no existen, o sea, que no existen, porque aquí es otro rollo, pero que no vemos, por lo menos, que no son cosas que veamos a diario, o alguna vez hemos visto un cuerpo, o un centauro, o una sirena. Claro. Esto está en nuestro ideario simbólico, y está lleno, Disney está lleno de eso, pero no lo hemos visto absolutamente nunca. Ahora,
creo que la sustitución, y aquí hablamos para hablar del origen de la vida, las sustituciones de esos métodos que no se tenían, simbólicos, abstractos, qué ocurre, qué pasa con la muerte, en fin, etcétera, etcétera, llega, yo creo que en el siglo XVI, un buen método, que es la ciencia, para intentar decir, un momento, vamos a trabajar en esto y vamos a preguntarnos qué pasó, lo que le pasa a Darwin. Yo no sé si, bueno, obviamente lo sabes, pero Darwin tardó mucho tiempo en publicarla por X o Y motivo, su gran obra magna, que Darwin es el Newton de la biología, ¿no? Porque era una bomba en su momento. Y estamos hablando de la Inglaterra victoriana, que es hace 2 días, o sea, el siglo XIX. Y él tenía miedo porque lo que él iba a decir iba en contra de ese pensamiento de todo lo explicamos a partir de este hecho. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, o sea, Adán y Eva tal cual, y los animales tal cual, y a partir de ahí comenzó la vida. Pero Darwin decía, un momento, no fue así. Sí. Introduciendo un tema, una metodología científica, prueba, observación, Y lo que trae consigo mismo es que me parece que Darwin no va a desacreditar necesariamente el relato bíblico, sino que va a proveer nuevas herramientas para una mejor interpretación. Esa es la virtud que creo que tiene la ciencia a la luz de esta dinámica que buscamos de interpretar correctamente un texto como el Génesis o la creación, que tenemos nuevas herramientas que nos hablan de un Big Bang, nos hablan de una evolución, nos hablan de un montón de cosas más técnicas dentro de la física y que no necesariamente tienen que desacreditar lo que siempre hemos pensado, sino que nos están proveyendo de mejores herramientas. Tal vez sí tengamos que cambiar nuestra interpretación, desarrollar mejores métodos de interpretación, pero no creo que nos lleven a una eliminación. Pero en sí mismo. ¿Cómo no eliminas este hecho del creacionismo y la evolución? Bueno, es que tú acabas de decir que no eliminaste el texto, eliminaste la interpretación, creacionismo. ¿Me explico? Exacto, hablando de la literalidad del texto. Exactamente. Lo que te quitas son malas interpretaciones. Exactamente. Entonces, de alguna manera muy extraña, los avances científicos nos ayudan en nuestra interpretación bíblica. Cada vez la hacen mejor. Nos complementan. Porque es que decía Hans Kuhn, un teólogo suizo, famoso y gran pensador, y por cierto os lo recomiendo a todos. Una mente fabulosa. Del siglo, bueno, no, Barth es el mejor del siglo. Pero y él es uno de eso que llegó, ¿no? Después de Barth. Sí. Bueno, en fin. Y él decía, bueno, ¿qué importa? ¿Quién nos importa? ¿El modo o el hecho? Uh-huh. Si el modo no lo tiene que decir la biología. Ahora, el hecho es que estamos aquí. Y el hecho es que, al fin y al cabo, no hay ninguna contradicción en pensar en Dios. O sea, es que nadie, ningún científico, excepto unos militantes, ateos militantes, uh-huh, como Dawkins, que hablábamos en episodios anteriores, donde él dice, nada, Dios no existe y ¿sabes qué? Quítate esas ideas de la cabeza, porque eso es dañino, maligno. Y inclusive él habla mal del agnóstico, o sea, un ateísmo duro que le llama él, exactamente. Él es ateísta duro. Porque el agnóstico dice, yo no conozco, no tengo datos, pues aquí me quedo. No puedo comprobar, no tengo la capacidad para comprobar y decirte que Dios no existe, y tampoco que existe, por lo tanto yo me quedo al margen y ahora ya aquí utilizo mi pensamiento abstracto que lo necesitamos, simbólico, y eso no ha desaparecido, eso es parte de nuestra especie y no va a desaparecer, necesitamos estas construcciones. Pero volvemos a lo mismo, con el tema del cambio. En muchas comunidades, inclusive hace 3 días tuve una conversación con un joven y me decía, ya cuando hablamos de la evolución, yo no sé por qué surgió el tema, y estamos hablando y me preguntó y entonces ya él comenzó a defender el creacionismo, ¿no? Inclusive utilizando citas de científicos, ¿no? Como para, oye, no, esto no es. Pero el tema hoy es de la evolución. Inclusive a Darwin le pasó una cosa muy curiosa, que cuando comienza Darwin, ya ves que la geología, la paleoantropología ha avanzado mucho, se han encontrado muchos fósiles. O sea, Darwin no había encontrado al fósil del Australopithecus que estaba en Sudáfrica, no se había encontrado, fue en 1924. Él postuló que el hombre venía de África por una observación, pero hoy estamos seguros, el Homo sapiens viene de África, ¿no? Todos somos africanos, ¿no? Pero inclusive en este momento llega a ser tanta la cerrazón que en el mundo científico o en el mundo académico se llegó a decir que
¿qué pasaba? Le dijo, oye, ¿y qué hacemos con los fósiles? Porque si tú me dices que no esto, ¿qué hacemos con los fósiles? Y entonces uno llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Dios puso los fósiles para probar tu fe. Claro. O sea, por favor, hasta tal punto podemos justificar el que no tiene sentido. Ahora, yo digo, ¿por qué no se indaga en este tema del origen de la vida? Sí. ¿Qué fue? ¿Por qué se ve a Darwin como alguien malo? Por decirnos que detrás de la vida, este Dios que no sabemos bien, muy bien, o a ciencia cierta, entre otras cosas, porque si sabemos que quién es Dios, apaga y vámonos, porque se acaba el misterio y no sería Dios, porque si lo podemos entonces nosotros razonar, pues no sería Dios, ¿no? Pero revisar estas ideas y no verlas como negativas, ¿no? Es decir, bueno, sí. Oye, ¿sabes que yo no vengo del mono? Un momento, Darwin no dijo que veníamos del mono, Darwin dijo que nosotros somos monos, o sea, somos primates, o sea, es que no. Y en ese sentido yo creo que habría que ver que son relatos, lo que tú decías, cosmogónicos, pero que hoy la ciencia nos propone cuestiones como la geología, como que nos tienen que avanzar y eso lo tenemos que tomar porque decía, y con esto ya te doy la palabra y ya no me enrollo más, y tú córtame por favor que a veces me... Decía un biólogo del siglo XX, un famoso biólogo, un paleontólogo, geólogo, bueno, este tío de la mayoría, sí. George Gaylord Simpson, decía, si Dios existe, o Dios sea lo que sea, no puede ir en contra de las leyes de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza. Sería una incoherencia. Ahora, si Dios existe, es un Dios que utilizó, que su modo de crear fue a través de la selección natural y de la evolución, ¿no? O mejor dicho, la evolución a través de la selección natural, ¿no? Sí, yo en todo esto creo que la ciencia, otra vez hemos estado hablando sobre este tema ya, ¿verdad? La ciencia y la fe y la Biblia no tiene que desacreditar la fe ni la Biblia. Y no puede. No puede porque se encargan de cosas distintas. El problema va a venir cuando estemos buscando respuestas científicas en un libro de fe. Ahí va. Y creo que así como nosotros dedicamos el tiempo para estudiar las diferentes posturas científicas y los avances que están ocurriendo cada día, impresionantes avances que están ocurriendo cada día, también dentro de esto tenemos que reconocer que no por eso vamos a dejar de estudiar el Génesis. Esa es la otra postura que a veces creo desechamos. Génesis tiene algo que decirnos. O sea, el relato cosmogónico, si lo interpretas de manera concreta, tiene algo que decirte. Posiblemente no en términos sociológicos, no en términos médicos, no en términos de cualquier tipo de ciencia, pero sí en términos, una vez más, desde la fe, desde la interpretación de la fe, va a tener algo que decirnos. En eso estoy seguro y estoy de acuerdo contigo que la Biblia no hay, en ese sentido no es que hay que desprestigiarla, porque es que aquí lo que se está desprestigiando es una forma de interpretación. Una interpretación. Como apelando a lo que tú decías, que me parece muy claro. Y desde luego no, por supuesto. Pero tal vez, ¿sabes qué pasa? Que se pierde la riqueza de leer un libro como la Biblia. O sea, a mí algunos me preguntan, oye, si te quedan en la típica pregunta, ¿no? Si te quedas en una isla, ¿con qué libro te quedas? Y te digo, bueno, pues es que quedarme con solo uno es complicado, porque no... Pero desde luego uno sería la Biblia, sí. Y otro sería seguro uno de Antonio Escotado. Pero digo, se pierde la riqueza de que la gente se acerque a buscar esto que tiene la Biblia, esto que ha generado tanto tiempo en las personas, que ha tenido la capacidad de modificar vidas, corazones, pueblos, pensamientos, a bien y también a mal, por supuesto, hay que ser honestos y coherentes, pero se pierde esa riqueza por el hecho de decir, no, en un diálogo, ¿cómo vamos a hablar de biología? Y tú sacas el Génesis. O sea, lo que tú dices, eso está mandado a recoger. O sea, pienso yo claramente, no hay que matizar en este asunto. Ahora, pero decir, y ahora estoy completamente de acuerdo contigo, que entonces, ¿qué hacemos con el Génesis? ¿Lo quemamos o lo desaparecemos? Por supuesto que no, porque es un libro que quiere decir, tiene una riqueza pues, invaluable la Biblia y no ir más allá, la evidencia es que es uno de los libros más vendidos, y si no el más vendido, ¿no? Sí. Y le ha dicho mucha gente. Pero aquí, ¿cuál sería? Las personas tendrían que estar abiertas nuevamente al diálogo, ¿no? Sí. Al escuchar otras voces, al escuchar en temas, ¿cuántos años tiene la vida? Hoy sabemos por la ciencia, por hipótesis, desde luego,
pero hipótesis explicadas, contrastadas, argumentadas, que la vida tiene 4.100 millones de años, 4.000 millones de años, ¿no? Y hablando con, o la ciencia, por ejemplo, hoy hay un consenso entre científicos que dicen, tenemos un antepasado común. O sea, todos venimos de una célula procariota que se le conoce como LUCA en el mundo científico, ¿no? Por sus siglas de el último antecesor común o el último antepasado común, ¿no? Y a partir de esa célula surge la vida, ¿no? En un tema muy, muy largo, ¿no? Una célula procariota se dice que 2000 años después de que surge es que se hace eucariota por un tema que es la indiosimbiosis, que Lynn Margulis es la bióloga que dice eso, que la célula arquea o la procariota fagocitó, o sea, se tragó otra bacteria y esta se incorporó en el citoplasma y de ahí surgió la eucariota, o sea, las mitocondrias y todo esto que le da energía a la célula para dar ese paso para la especialización de las células y los organismos más complejos hasta llegar a nosotros, ¿no? Pero entonces vas a la Biblia y le dice, no, pero si la Biblia tiene X cantidad de tiempo, no, ¿cómo hablas de dinosaurios? Que son ¿cuál es la época de los dinosaurios? El Cenozoico, bueno, ya se me olvidó, perdona a las personas, Cenozoico no es. Pero en fin, 65, 75 millones de años, ¿sabes? No, escuché en una historia decir a una chica cristiana, decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado con esta propaganda de la evolución y decirle a los niños que qué es esto de hablar de millones de años. Y dice, por favor, o sea, tenemos que tener cuidado con las publicaciones que tú haces. Porque aquí está el conflicto. Yo digo aquí, pero no es incompatible, que es lo que queremos que sepamos. O sea, admitir la evolución, tú crees en la evolución, o mejor dicho, ¿piensas que la evolución es la mejor forma de explicar la vida? Es que tienes que... Es dentro de todo lo que dices, hay que definir vida. Y también antes del podcast creo que... Sí, que lo hablamos. Sí. Es un tema muy complejo de definir vida. Porque estamos hablando más bien de definir seres humanos o definir vida. Pero ¿qué es vida? Creo que si nos vamos por el lado naturalista, la ciencia va a llegar a un momento en que va a decir, como todo es explicable por el método científico, si quieres, si todo lo que ocurre en nuestro cerebro por medio de la neurociencia puede ser explicable, entonces tampoco existe la vida. ¿Sí me explico? Podemos decir, es una especie de determinismo de causas y consecuencias, ¿no? El famoso, el principio de la razón suficiente que se le llama en filosofía. Necesitamos definir vida. La Iglesia Católica en ese sentido tiene una teología mucho más robusta que la evangélica, precisamente por estar unificada y por tener esta capacidad de pensar a lo largo de los siglos de manera muy sistematizada. Pero la Iglesia Católica, por ejemplo, va a definir vida como aquello que posee alma, pero el alma es un tema totalmente fuera del ámbito de la ciencia. Claro. Hay un alma animal, hay un alma humana, hay un alma vegetal inclusive. Entonces la ciencia tendría que definir a qué le llama vida. ¿Sí me explico? Porque si lo reducimos al tema cuántico y hablamos de quarks y de leptones, pues vamos a decir, pues nada es vida o todo es vida. Uh-huh. Porque en esos niveles no puedes hacer una diferenciación ni de temas de conciencia, ni de temas de sistemas nerviosos. Entonces, es muy complejo hacer este tipo de embone entre ciencia y Biblia, hablando del tema de la vida. Bueno, yo me refería más al tema biológico, al tema de la célula. Sí. Pero si la célula es vida o no es vida, también es otro tema. Pues ya es un organismo complejo. Es un organismo complejo que, pues, ya tela marinera, ¿eh? O sea que para mí, pues yo desde el punto de vista de la biología, ya desde el tema de la filosofía, pues claro, aquí ya donde surge la conciencia, que si el Ardipithecus, ese es el primero que tiene la capacidad, porque ya se pone... Pero a lo que voy es que las diferentes ciencias tienen diferentes definiciones de lo que es vida. O no definiciones de lo que es vida, como la física o las matemáticas. Te van a decir, nada es vida, todos son números, son probabilidades. Entonces, me parece que ahí la respuesta puede ser la que sea, pero me parece irrelevante sobre el texto bíblico. Okay. Esa es mi postura. Okay. Nomás para que trates de entenderme, me parece que hay un momento en el desarrollo del proceso. No lo logro hacer, pero bueno, te respeto. No, hay un punto del proceso del desarrollo, me parece que es
es muy difícil especular. He tenido diferentes pensamientos tratando de incorporar las evidencias científicas sobre en qué momento tenemos una figura como la de Adán. Y menciono una figura y no un hombre como Adán, o sea, no en el tema de historia, sino en el tema figurativo de un personaje como Adán, que dicho sea de paso, Adán significa ser humano, sí, hombre, o tierra inclusive, ¿no? Sí, hombre. O sea, el nombre Adán es totalmente simbólico. Sí, en hebreo es tierra, hombre. ¿Qué está tratando de decirnos la Biblia en ese sentido? Pues habría que verlo. Pero ahí es donde la teoría de la evolución tiene que tener mucho cuidado, porque no puedes armar un rompecabezas de evolución, génesis y luego continuar. Me parece que hablan diferentes idiomas con diferentes intenciones. No, es la metodología y el punto no es ese. Sí, ¿no? es un tema más bien como que epistemológico. Claro. Diferentes herramientas con diferentes conclusiones, con diferentes propósitos, y me parece válido los dos. Pero ¿sabes qué pasa en el tema este? Por ejemplo, hace un año que comencé aquí, bueno, estoy desarrollando junto con mi esposa un programa educativo y a investigar sobre la educación y sobre el cerebro y las ciencias cognitivas que estudian todos los procesos de pensar, de sentir, de aprender. Me daba cuenta que esta introducción de la evolución está en toda la ciencia, o sea, en toda la ciencia, por lo menos ciencias cognitivas como la neurociencia, ¿no? Uh-huh. O sea, se parte de ahí, o sea, la explicación de la biología, inclusive la medicina, se parte del hecho de la evolución, del desarrollo y de esta perspectiva se trabaja. Ahora, ¿a qué punto voy? Yo más bien voy al problema que le ocasiona eso ahora a nivel práctico al joven que uh-huh. va a estudiar biología claro. y que es cristiano. Porque si hoy el mundo estamos hablando de evolución, de el cerebro y X cantidad de cosas de medicina, y luego te encuentras con esta cuestión, pues o pasas de la iglesia y vas porque va tu familia y sí. Algún joven, la otra vez hablé con un joven y del TEC, no sé si te conté, bueno, el TEC de Monterrey por contar quién era, no porque tenga una relevancia, ¿no? Sí. Pero el hecho es que decía, es que yo no voy porque me cuentan mentiras, entonces ¿por qué voy a la iglesia si me están contando todo el rato mentiras? Pero mentiras en este aspecto, o sea, así. Y él me ha hablado justamente de esto, o sea, yo es que ¿cómo es posible que los mensajes sigan haciendo, hablando y partiendo de esos puntos literalistas, de decir, ostras, sí. Es que Adán y Eva y Darwin y estos están equivocados los demás? Ese es el daño que me parece. Ahora, la forma que tú lo estás enfocando, que me parece interesante y creo que tiene que ser así, es como hacer surgir qué es lo que es la interpretación, volvemos a lo mismo, y sacar esa riqueza bíblica que no está hablando de eso y tal vez se puede extraer muchas cosas buenas y sería interesante un día hablar desde sí. Cómo interpretamos la vida desde a partir la exégesis, desde la exégesis del texto bíblico, pero más en ese punto que no hay ninguna contradicción y que no se preocupen. O sea, en este caso yo sí me puedo declarar, yo creo, no mejor dicho no creo, es que en la teoría no se cree, ¿no? No es como esto de la teoría de yo creo que mi vecino está saliendo con otra chica, ¿no? Esa es mi teoría. Sí. La evolución no es ese tipo de teoría. La evolución es prácticamente observar el fenómeno, cómo ha ocurrido. Ahora, los detalles es lo que se está ajustando en ciencia y los biólogos tienen este debate. Inercia o necesidad. Y aquí tela marinera, aquí hay biólogos, pero todos son evolucionistas en el sentido de que, hombre, no hay otra forma mejor de explicar nuestro origen a través de la evolución, que somos parte de un proceso evolutivo y es evidente. ¿Por qué? Compartimos el mismo código genético todas las especies que habitamos este planeta, como los hongos, por ejemplo. Tenemos las mismas rutas metabólicas en el cuerpo y tenemos dos estructuras celulares, que es la eucariota y la procariota. Simplificando, por esa razón es que se cree que todos, en ciencia me refiero, sobre todo en la ciencia sí. biológica, es porque venimos de un antepasado común. O sea, nosotros, tú y yo compartimos el 50% de nuestros genes con una mosca y el 99% con un chimpancé. O sea, eso se tiene que decir algo. Ahora yo, a manera personal, yo me declaro evolucionista, pero no es una contradicción. También soy cristiano sí. y también creo en Dios. Sí. Y no pasa absolutamente nada. Sí. Yo pienso que aunque la ciencia nos diga todas estas evidencias, la pregunta que responde la ciencia es distinta y esto lo hemos platicado en otras ocasiones y creo que vuelve a ser aplicable. Porque aquí lo que tú quieres abordar es la epistemología de la cuestión. Los porqués y los cómo. Porque tú me puedes decir, compartimos una identidad genética con algunas otras especies, lo que sea. ¿Cuál es el problema con que Dios haya creado así?
O sea, una no es una falsa dicotomía, me parece. Pero me estás a mí acusando ahora. No. Ah, vale. A lo que voy es que no debemos de caer en una falsa dicotomía, en pensar si o es así o es así. Pueden ser las dos cosas, que ese es mi punto de vista. Pero matizándolo, pero yo no recurriría a la Biblia para explicar este fenómeno de los genes, por ejemplo. Bueno, es que ahí tienen que ver el otro capítulo sobre interpretación bíblica. Por supuesto que sí. Y te iba a decir otra cosa, lo de la ciencia, que es importante decirlo. En la ciencia hay un principio que se llama el principio de la objetividad de la naturaleza. Y quiere decir que la materia en ciencia no tiene proyecto. Uh-huh. O sea, y me parece que es un buen... ¿Los cómo? Exacto. La ciencia responde los cómo. Y el qué y el cómo. A la ciencia no le importa, al método no le importa el por qué. Uh-huh. A nosotros nos importa, como teología, nos importa el porqué de las cosas. Sí. Pero en la ciencia, y bien que es así, porque eso te hace tener un tipo de objetividad, de decir, cuando yo estoy estudiando algo, como cuando vamos al seminario, igual. Si yo voy al seminario y quiero estudiar, necesito saberlo absolutamente todo. O sea, luego ya valoraré qué voy a pensar y por dónde me voy a ir. Pero necesito descubrirlo todo. En ese sentido de que no voy a entrar con líneas rojas. Porque es que si tú estudias algo por el por qué, entonces si estudias, o sea, desde la teología, estudias biología o la evolución y quieres ver los porqués de las cosas, pues yo creo que esto es a lo que tú te refieres. Hay un choque. Hay un choque frontal porque no son metodologías iguales. La metodología científica estudia la materia. Cuando hablamos de ciencias, hablamos de la tabla periódica. Esto se estudia en la India, en África, en América, en Oceanía. Las mismas leyes, porque son las leyes de la naturaleza. Me parece que ese dilema es el que tenemos que evitar, Juan. Pero yo no me estoy postulando, o sea, yo no me estoy postulando una u otra facción. Yo no estoy negando la otra. Más bien digo que para mí, quien me tiene que explicar la vida es esto que conocemos como el método científico, a mí me parece. Sí. Ahora, no en su totalidad, porque hay otras cuestiones como la teoría. O sea, yo creo en Dios. Es más, trabajo en una asociación que se llama Amor Gratis. Eso es lo más simbólico y lo menos científico que hay. O sea, ¿qué objeto tiene eso de no ser, yo que sé, objetivo, ¿no? En la vida, yo que sé, o perseguir otras cosas, que en esa necesidad de buscar esa relación de vida, de amar al otro, ese sentido de mi vida. El sentido de mi vida es Dios y el amor a los demás, sí. que no tiene nada que ver con sí. Ciencia, ¿no? Eso creo que es lo que estoy tratando de hacer, ese punto. Quizá no he sido muy claro. La ciencia responde ciertas preguntas, pero no todas las preguntas, y no pretende responder todas las preguntas. No, tampoco. El estudiante, ya sea de teología o de ciencia o de seminario, necesita casi obligatoriamente tener todas las preguntas enfrente. Para esto va a utilizar unos medios y otros. Para la ciencia tratará de explicar los cómo suceden las cosas. Para los porqués, para la teleología, tendrá que utilizar la teología o tendrá que utilizar la filosofía, sí, para encontrar el propósito de las cosas. Y ahí es donde digo lo mismo que estamos diciendo, pero ese choque. Decimos lo mismo, pero creo que hay cierta variación, porque aunque estamos de acuerdo en que los dos son necesarios, tú mencionas que hay un choque entre los dos. Digo, no tiene que haber un choque. Pues las dos cosas. ¿Por qué, Juan? Porque uno responde una pregunta y el otro la otra. Sí, si fuera la misma pregunta para los dos, creo que habría choques. Está bien, lo acepto en el sentido de que no. Bueno, es que yo lo pienso de esa forma. O sea, no hay por qué. Lo que pasa es que en ciertas ideas sí que por ejemplo, hay ideas que tenemos más claras por este método que vuelvo y repito, es lo mejor que hemos tenido, sin decir que sea el único y que no haya más métodos que descubramos en un futuro cercano. Pero el hecho digo que no es incompatible, porque estoy en estos dos terrenos. Por un lado me gusta el ámbito científico, me apasiona, y por el otro lado para explicar mi vida, porque creo que la otra vez te lo dije. Para mí, explicar lo desconocido es mejor hacerlo desde lo conocido. O sea, no desde el dogma o desde lo desconocido explicar lo desconocido, sino para mí es importante tener una base. Y creo que esto en este momento de mi vida, tal vez mañana cambie porque esto es plásticos, pero el tema es que esto me da mi seguridad, sí. Un tipo de seguridad. Entonces digo,
Pero lejos más allí yo te entiendo perfectamente. Igual son discursos que no se puede meter. Dawkins no puede decirle a la gente que no crea, es absurdo, ni decir a través de la ciencia. Y en eso yo admiro a ese tío muchísimo porque escribe como la teoría del gen egoísta. Es un biólogo fabuloso, pero... Biólogo sí, pero es un pésimo filósofo. Sí, argumenta exacto. Es un mal argumento. Y aquí tendríamos que ver la psicología. ¿Qué fue lo que le hizo la religión a Dawkins? Yo creo que ahí estaría el asunto. Pero bueno, eso ya para otro capítulo será tema. Porque sí, el odio no está... se palpa un odio, ¿no? Sí. Pero no es eso, no es incompatible. O sea, no hay que erradicar la ciencia de las iglesias y tampoco hay que erradicar a las personas, tampoco hay que decirles que no son incompatibles, que son compatibles, que son complementarias, porque necesitamos. De acuerdo. Los griegos le llamaban lo que hablamos la otra vez, el telos, la finalidad, el propósito, ¿no? ¿De qué se trata esto? La ciencia no sabe nada. O sea, hoy hay más cosas desconocidas que cosas conocidas. Entonces no hay que tener esa pretensión, porque imagínate donde llegue, descubramos que yo qué sé, que algo más allá en los 300 soles que tenemos o en los más de yo no sé cuántos planetas en nuestro sistema, en nuestra galaxia, o sea, brutal. Juan, pero es que aunque la ciencia llegara a conocer todo, conoce todo lo que está estudiando. Sí, claro. No conoce lo que no estudia. Entonces, aún si llegara a conocer todo, no sería un problema para la fe. Porque las preguntas y los campos son distintos. Una estudia desde la naturaleza, otro estudia desde la sobrenaturaleza o la metafísica, y son campos distintos con diferentes preguntas. O sea, si tú entiendes desde un principio que son diferentes preguntas, tú no tienes problema en que uno avance. No, pero no problema, pero si ha hecho mucho daño sacar a una del terreno. O sea, si ha hecho mucho daño... Sí, pero eso sí. Si ha hecho mucho daño el decir, no conocemos nada y lo hacemos a partir de este planteamiento o de esta forma de entender las cosas. Y eliminando esto que tenemos, yo creo que ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Sí. Y creo que este método, sin ser totalitario en el sentido de decir la ciencia como el todo, porque no lo es así, no lo creo. De hecho, mi vida gira en torno al otro mundo simbólico, abstracto. Pero creo que tiene que estar ahí, o sea, creo que tiene que estar ahí. O sea, en Biblia, en cualquier cosa, en psicología hablábamos, en humanidades como la sociología, como la historia, tiene que estar ahí. Ha llegado para quedarse. Ahora, a ver si descubrimos otras cosas, pero desde luego nunca en contra. Pues bueno, yo creo que esto... Es un buen tema. Es un buen tema. Nos hemos pasado un poco, pero bueno, esperamos que lo primero que haya sido de agrado, que pues alguno haya aprendido algo o alguno se haya enfadado, en fin, esto da para todo, es un tema delicado, es un tema que obviamente maneja sensibilidades, pero desde luego estamos en una conversación, en un proceso de intercambio de ideas, porque justamente de eso se trata este podcast, de que haya este diálogo y que no se corte nunca. Y nos gustaría mucho que el diálogo lo fuera con todos, que nos den retroalimentación, que nos platiquen sus ideas, si están de acuerdo, si no, todos son bienvenidos y podemos todos... rebotar, ¿no? Funcionar como un espejo. Nos rebotamos unos a otros. Eso es. Así que recordad las redes sociales, plásticos. Iba a decir amor gratis, pero no, es plásticos.podcast. Y ahí nos pueden enviar pues mensajes y todo lo correspondiente a lo que desearon. Así que bueno, hasta una próxima entrega de este podcast que desde luego para nosotros es divertido. Bueno, por lo menos para mí es muy divertido. Así que bueno. Sale. Nos vemos. Nos vemos. Esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus amigos. Hasta la próxima.